Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a ver hoy problemas relacionados a estos temas: utilidad, ingresos y costos. Empecemos con un primer problema. Dice utilidades de una revista. El costo de producir cada ejemplar de una revista semanal es de 28 centavos. Entonces, eso lo vamos a ir representando de una vez aquí. El costo de producir una revista. La función costo va a estar en términos del número de revistas. Entonces, vamos a poner aquí 0.28 por X. Es decir, que si una revista se produce, el costo es 0.28. Dos revistas, 2 por 0.28 y así sucesivamente. Bien, ya tenemos nuestra función de costos. Sigamos. Lo que según el problema, el ingreso del distribuidor es de 24 centavos por copia. Vamos a anotar un ingreso. 24 centavos por copia, 0.24x. Si podemos apreciar, fíjense que el costo es mayor que al del ingreso de una revista. Eso quiere decir que tiene que haber otro ingreso. Entonces, a este le vamos a llamar ingreso 1. ¿Sí? Porque no puede ser, si en un negocio es para ganar, tener utilidades, ganancias. Si el costo de una revista es mayor que el ingreso por una, quiere decir que hay otro ingreso. Y ese ingreso es por la publicidad. Fíjense lo que dice aquí. Y por lo que respecta a la publicidad, es del 20% de los ingresos que sobrepasan las 3.000 copias. Es decir, va a haber otro ingreso, vamos a llamarle ingreso 2, que va a ser ese ingreso por publicidad. Y interpretemos en una ecuación matemática lo que dice. Es del 20%. 20% lo podemos representar como 0.20. 20% ¿de qué? D significa multiplicar. 20% ¿de qué? De los ingresos que sobrepasen las 3.000 copias. Vamos a poner X menos 3.000. Porque justamente dice que sobrepasen. Si hablamos aquí de 4.000 copias, 4.000 menos 3.000, vamos a tener un 20% por esas 1.000 copias adicionales. Por eso dice, es el 20% de los ingresos que sobrepasan las 3.000. Por eso escribimos X menos 3.000, para representar las unidades que van a sobrepasar las 3.000 copias. Pero como hablamos de ingresos, hay que multiplicar por el precio, que el precio en este caso es de 24 centavos por 0.24. Por 0.24. Entonces aquí estamos estableciendo un ingreso 2. Un ingreso 1 que es en sí por la venta de una revista, y un ingreso 2 que es por la publicidad, que en este caso es equivalente al 20% de las unidades que sobrepasan las 3.000 copias y por cuyo precio que sabemos que es 24 centavos. Entonces, hemos establecido nuestra función costo. Nuestra función ingreso vamos a establecerla de manera general. Nuestra función ingreso va a ser la suma de estos dos ingresos. Ingreso 1 más ingreso 2. Vamos a establecerlo por medio de la suma. Ingreso 1, ¿a qué es igual? A 0.24x, ingreso 1, más ingreso 2, va a ser igual a toda esta expresión, pero vamos a aprovechar para irla desarrollando. 0.20 por 0.24, vamos a irla desarrollando de una vez. 0.20 por 0.24, eso es equivalente, si multiplicamos estos dos, al 0.048, que multiplica a X menos 3.000. Repetimos, vamos a desarrollar el ingreso 2 que es por publicidad. 0.20 por 0.24 da 0.048. Y vamos a seguir desarrollando y obteniendo de una manera más reducida nuestra función ingreso. 0.24x más esto por X aplicando ley distributiva es 0.048x. Estamos aplicando ley distributiva. Y luego 0.048 por menos 3.000. Más por menos, menos. Y tenemos que aplicar ley distributiva 0.048 por 3.000.
Eso es equivalente a 144. 144. Es más, nuestra función ingreso va a quedar mucho más reducida porque tenemos términos semejantes. Las X con las X. Al sumar los términos semejantes tenemos 0.24 más 0.048, tenemos 0.288x al hacer la suma de nuestros términos semejantes, menos 144. Hemos obtenido nuestra función ingreso, tenemos nuestra función costo. Ahora, una ecuación muy importante es que la función utilidad o ganancia es igual a la función ingreso menos la función costo. Esto siempre se va a dar de muy general. Ingreso, la utilidad o ganancia es igual a los ingresos, todo lo que ingrese, menos los costos o egresos. Entonces, vamos tras la búsqueda de nuestra función utilidad. Ingresos. Bien, entonces, al obtener nuestra función utilidad, aquí hemos ya puesto de manera más sencilla, ingresos, tenemos 0.288x menos 144. Nuestra función de ingreso la estamos reemplazando. Menos la función costo, menos la función costos. La función costos es 0.28x. 0.28x. Establecemos entonces nuestra función de ingreso de manera reducida. Ahora tenemos que restar, observen, ese 0.288, ya que es término semejante, observen, x, término semejante, menos 0.28. Esto sale bien pequeño, 8 por 10 a la menos 3, que es equivalente al 0.008x. Ahí tenemos nuestra función utilidad, obsérvese, tenemos nuestra función utilidad o función ganancia. Esto que está aquí, tenemos que es nuestra función utilidad o función ganancia. Bien, ahora observemos la pregunta. ¿Cuántas copias nos piden las X? ¿Cuántas copias deben publicarse y venderse cada semana a fin de recoger utilidades semanales de $1,000? Queremos que nuestra utilidad, mira el dato, sea de $1,000. Entonces, sencillo, reemplacemos lo que conocemos en esta ecuación. La utilidad que vamos a querer es de $1,000, 1,000. Entonces, lo que vamos a hallar son cuántas unidades se deben publicarse y venderse. Menos 144. Aquí está la ecuación. Utilidad queremos $1,000. Vamos a despejar, ya que este término es semejante con 1,000, lo vamos a pasar a la parte izquierda de la ecuación, a sumar, por cuanto está aquí con menos. Esto va a quedar 0.008x. Si sumamos términos semejantes, a ver, esa utilidad es de 1,000, puso un 0 de más. 1,000 más 144 es 1,144. Es igual al 0.008x. Si queremos hallar x, este 1,144 pasa a dividirse para 0.008. Esto que está multiplicando pasa a dividir, x va a quedar igual, vamos a dividir 1,144 dividido para 0.008, eso queda 143.000 ejemplares, 143.000 ejemplares. Observen, analicemos algo, deben venderse 143.000 ejemplares para obtener una utilidad o ganancia de $1,000 con los datos dados, teniendo un costo por cada ejemplar de 28 centavos y a la vez una ganancia, un ingreso 1 de 24 centavos por copia y de un 20% de la publicidad, ¿no?, que exceden las 3.000 copias. Entonces, hemos resuelto el problema y la respuesta final es 143.000 ejemplares deben venderse para obtener una utilidad de $1,000 con las condiciones dadas por el problema.